En este episodio vamos a adentrarnos en la vida real de Javier Solís, ese monarca del bolero ranchero que con su inconfundible voz aterciopelada logró enamorar al mundo entero. Exploraremos su trayectoria desde sus inicios en la pobreza, en una vecindad de la colonia Guerrero, hasta alcanzar la cima como uno de los intérpretes mejor remunerados de México, y ganarse padrina del legendario Frank Sinatra. Te invitamos a descubrir la riqueza, las posesiones y los placeres que envolvieron al hombre de la voz que nadie puede olvidar. Te prometemos que este viaje no te dejará indiferente. Comencemos. El hombre detrás de la leyenda Gabriel Siribario llegó al mundo el 4 de septiembre de 1931 en el número 165 de la calle Simón Bolívar, en el corazón mismo de la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Era el hijo mayor de Francisco Siria Mora, un humilde panadero, y de Juana Levario Plata, una vendedora callejera. Su padre era alcohólico y falleció prematuramente, dejando a la familia hundida en la miseria. Su madre, sin recursos para criarlo, lo entregó al cuidado de sus tíos maternos. Gabriel quedó bajo la tutela de su tía Ángela y su tío, a quienes siempre reconoció como sus verdaderos padres. La colonia Guerrero de aquellos años 30 era un barrio duro, repleto de vecindades atestadas, calles llenas de polvo y personas que luchaban a diario por subsistir. Gabriel creció con la pobreza como compañera inseparable, con el hambre instalada en el estómago y sabiendo perfectamente lo que era no tener ni calzado. Cuando su tía Ángela murió, Gabriel apenas había cumplido 12 años. Tuvo que dejar la primaria sin terminar el 5º grado para contribuir al sostén familiar. Se empleó en todo cuanto surgiera. Recogía huesos y vidrios de la basura, cargaba bultos en mercados, trabajó como repartidor, panadero, carnicero y lavador de coches. Cualquier actividad que le reportara, aunque fuera unos cuantos centavos. Sin embargo, desde pequeño, Gabriel poseía un don especial. En los festivales de la escuela cantaba y el público enmudecía para escucharlo. Era un talento innato, un regalo que no requería ni maestros ni academias. La vocación artística se inició por hambre. Reconocería él mismo años más tarde. Gabriel cantaba porque necesitaba comer, porque tenía que sobrevivir. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta, porque era la única puerta de escape de aquella vecindad de la Guerrero donde había nacido. Comenzó a presentarse en las carpas del barrio bajo el nombre artístico de Javier Luquín. Participaba en concursos de aficionados donde el premio era un par de zapatos. Gabriel ganó con tanta frecuencia que terminaron vetándolo de las competencias porque arrasaba sin que nadie pudiera hacerle frente. Mientras tanto, seguía trabajando como carnicero. David Lara Ríos, propietario de una carnicería llamada La Providencia en la colonia Condesa, lo escuchó cantar mientras faenaba la carne y quedó maravillado. Tomó entonces una decisión que transformaría el destino de Gabriel. Le costeó clases de canto con el maestro Noé Quintero. A principios de 1948, Gabriel trabajaba de día como carnicero y por las noches se lanzaba a cantar en Garibaldi. Era una existencia agotadora. Se presentaba en restaurantes como el Tenampa, más viviendo de las propinas que a veces no alcanzaban ni para pagar el autobús de regreso. En 1955 adoptó el nombre artístico de Javier Solís, un nombre destinado a inscribirse en la historia. Ese mismo año lo contrataron para actuar en el Bar Azteca, su primer empleo estable como cantante. La vida de Javier experimentó un giro radical. A mediados de 1955, una noche, mientras cantaba en el Bar Azteca, entró al local Julito Rodríguez, guitarrista del trío Los Panchos. Julito lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Columbia de México. El 15 de enero de 1956, a sus 24 años, firmó su primer contrato profesional con una compañía discográfica. El 5 de septiembre de 1957 recibió su primer disco de platino. Javier Solís había dejado atrás al carnicero de la colonia Condesa para convertirse en una estrella en pleno ascenso. Con Javier Solís nació un estilo musical inédito, el bolero ranchero. Fue el primero en fusionar de manera magistral el bolero cubano con la ranchera mexicana, creando un género que sacudió la música popular y cautivó a millones de seguidores. Pero, ¿de qué cifras hablamos cuando nos referimos a su fortuna? ¿Cómo era la vida cotidiana del hombre que hacía llorar a multitudes con su voz? Prepárate porque los números que vienen te sorprenderán. La fortuna de Javier Solís. Sin ninguna exageración, Javier Solís fue uno de los intérpretes mejor pagados del bolero ranchero durante los años 60. Su éxito fue tan rotundo que pudo dejar muy atrás la miseria de la colonia Guerrero y llevar una existencia radicalmente distinta.
Pero hay algo fundamental que debes saber desde ahora. Javier jamás llegó a acumular una gran fortuna. La razón gastaba prácticamente todo lo que le ingresaba. En el periodo de mayor esplendor de Javier, entre 1959 y 1966, sus honorarios por presentación eran verdaderamente impresionantes. De acuerdo con documentos de la época y testimonios de historiadores de la música, Javier cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos por actuación. Para dimensionarlo correctamente, el salario mínimo en México en 1960 rondaba los 16 pesos diarios, es decir, unos 480 pesos mensuales. Javier ganaba en una sola velada lo que un trabajador ordinario tardaba más de un año en reunir. Era una suma descomunal. En giras de envergadura, cuando actuaba en palenques, teatros importantes o eventos especiales, Javier podía percibir hasta 50,000 pesos al mes. Traducidas esas cifras a valores actuales, estaríamos hablando de entre 50,000 y 100,000 pesos por presentación y hasta 500,000 pesos mensuales en sus mejores temporadas de gira. Ese nivel de ingresos lo situaba muy por encima del promedio mexicano de la época. Era un dinero que le permitía vivir bien, vestirse con elegancia, sostener a su familia y darse ciertos placeres. No obstante, Javier arrastraba un problema crónico. Nunca aprendió a manejar sus finanzas. Con CBS Columbia, México, Javier grabó más de 379 canciones en apenas 10 años. Eso equivale a un álbum completo cada mes, durante una década entera. Un ritmo de producción verdaderamente frenético. Sus discos se vendían por millones de copias. Llorarás, llorarás. Fue un éxito arrollador en 1959. Sombras, grabada el 8 de febrero de 1965, pulverizó todos los récords de ventas anteriores de la compañía discográfica, que le hizo entrega de una medalla en reconocimiento a sus logros artísticos y a sus cifras de ventas extraordinarias. Entre sus álbumes más exitosos figuran Javier Solís, enero de 1957. Llorarás, llorarás. 1959, Javier Solís con banda. 1959, grabado en Nueva York con una orquesta sinfónica. Javier Solís en Nueva York con arreglos orquestales. Enamorado de ti. 1961, con acompañamiento de mariachi. 1961, Fantasía Española. 1962, Trópico. 1962, El peor de los caminos. 1962, Prisionero. Marzo de 1963 y Romance 1964. Las regalías de estos discos le generaban entradas constantes de dinero. Cada vez que una canción sonaba en la radio y cada vez que se vendía un ejemplar, Javier recibía su parte. Sin embargo, las regalías de aquella época no eran tan generosas como las actuales. Los artistas percibían un porcentaje reducido de las ventas, mientras las disqueras se quedaban con la mayor tajada. Aún así, con los niveles de ventas que manejaba, Javier obtenía buenos ingresos de sus grabaciones, pero ese dinero entraba, carraspeo, y salía de sus manos con idéntica velocidad. Javier Solís fue protagonista de más de 30 películas entre 1960 y 1966. Su debut cinematográfico ocurrió en 1960 con El Norteño, y desde entonces la industria del cine mexicano lo empleó intensamente para llenar los espacios que había dejado la desaparición de Pedro Infante. Por cada filme cobraba entre 15,000 y 30,000 pesos. En términos actuales estaríamos hablando de entre 150,000 y 300,000 pesos por película. En 1959 realizó su primera gira internacional por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Se presentó en lugares como el $1 Million Theatre de Los Ángeles, en Puerto Rico y en distintos teatros de Nueva York. El público latino en Estados Unidos lo recibió con auténtico fervor. Para 1960, Columbia Records de Nueva York decidió lanzarla al mercado internacional. Frank Sinatra, que de ese mundo lo sabía todo, se ofreció a apadrinarlo. Contar con el respaldo de Sinatra equivalía en aquella época a recibir la bendición divina dentro de la industria musical mundial. Las propiedades de Javier Solís. A diferencia de otros ídolos de su generación como Pedro Armendáriz Cantinflas, Javier Solís nunca fue propietario de mansiones imponentes ni de grandes haciendas. Su historial inmobiliario fue considerablemente más modesto, lo que dice mucho de su carácter y de sus raíces humildes que jamás abandonó. Todo comenzó en el número 165 de la calle Simón Bolívar en la colonia Guerrero. Era una vecindad típica de los barrios populares de la Ciudad de México en las décadas de los 30 y 40. Cuartos pequeños dispuestos alrededor de un patio central, baños compartidos, lavaderos comunitarios,
pisos de cemento agrietado y paredes que no detenían ni el frío del invierno ni el calor de verano. La colonia Guerrero era territorio de gente trabajadora, de comerciantes ambulantes, de cargadores de mercado, de familias que vivían al límite. Las vecindades rebosaban de niños que jugaban en los patios, de mujeres que lavaban ropa en los lavaderos y de hombres que llegaban rendidos de jornadas mal pagadas. En una de esas vecindades nació Gabriel Siria Levario. Allí aprendió carraspeo, lo que significaba carecer de todo, lo que era el hambre real, lo que implicaba trabajar desde niño para llevar algo a la mesa. Esa vecindad lo marcó de por vida. Aunque después alcanzó la fama, aunque después el dinero llegó, Javier nunca pudo ni quiso borrar de dónde venía. Hoy en día, la colonia Guerrero sigue siendo un barrio popular, aunque ha cambiado mucho desde los años 30. Muchas de aquellas vecindades han sido demolidas o están en ruinas, aunque todavía es posible encontrar algunas que conservan esa arquitectura de patios centrales, rodeados de cuartos, testimonio vivo de cómo vivían millones de mexicanos en aquella época. Durante su etapa de celebridad, entre 1960 y 1966, Javier habitó casas rentadas en zonas más acomodadas de la Ciudad de México. Rentadas, no adquiridas. Este detalle es fundamental para comprender a Javier Solís. Vivía mejor que en la vecindad de la Guerrero. Sin duda, contaba con una casa de varias recámaras, sala, comedor y baños privados. Ya no compartía el sanitario con 20 familias, ya no dormía varios en un mismo cuarto, pero nunca compró una mansión, nunca fue dueño de inmuebles de lujo. A pesar de su fama y sus ingresos, Javier mantuvo un estilo de vida relativamente austero, en lo que a vivienda se refiere. No se alejó del todo del barrio. Frecuentaba a Garibaldi, los centros nocturnos donde había comenzado, los restaurantes de músicos donde se sentía en su ambiente. Cuando el dinero abundaba, vivía holgadamente. Cuando escaseaba, se ajustaba. No cargaba con el peso de hipotecas millonarias ni de mansiones costosas de mantener. Esa libertad provenía de no haberse atado nunca a propiedades caras. Sus amigos y familiares coincidían en que Javier era un hombre sencillo en su manera de vivir. No presumía, no alardeaba, no recibía visitas para exhibir sus logros materiales. Era discreto y reservado en su vida privada. Colección de vehículos. Javier Solís o algunos automóviles acordes a su estatus como figura de primer nivel. Uno de los que se le conoció fue un Chevrolet Impala de los años 60, mencionado en entrevistas de la época y visible en fotografías de archivo. El Impala era uno de los autos más queridos entre los artistas mexicanos de ese decenio. Grande, cómodo, de líneas elegantes y con el prestigio que otorgaba la marca. No era el vehículo más lujoso del mercado, pero tampoco era un ordinario. Y era el auto ideal para alguien exitoso, pero sin excesos. Un Chevrolet Impala nuevo en 1960 costaba alrededor de $000 en Estados Unidos, equivalentes a unos 30,000 pesos mexicanos de entonces. En valores actuales estaríamos hablando de aproximadamente 600,000 pesos. Una inversión considerable, pero razonable para un cantante de su talla. El Impala de Javier era espacioso, perfecto para desplazarse con su familia o con los músicos que lo acompañaban. Montaba un motor V8 potente que rendía bien en carretera. Era confiable, que era precisamente lo más valioso para alguien que viajaba de manera constante en giras. El otro vehículo que Javier utilizó con frecuencia fue un Ford Galaxy, muy popular entre cantantes y músicos de gira por su comodidad, amplitud y fiabilidad. El Galaxy de los años 60 era un auto de grandes dimensiones, con asientos generosos y una cajuela capaz de albergar maletas e incluso instrumentos musicales. Perfecto para los largos trayectos entre ciudades, algo que Javier realizaba de manera permanente. Un Ford Galaxy nuevo rondaba los 2,500 a 3,000 pesos, similar al Impala. Era un vehículo de clase media alta, respetable y cómodo, pero sin la ostentación de un Cadillac o un Lincoln. Javier lo empleaba especialmente para sus traslados hacia el interior de la República. México-Guadalajara, México, Monterrey, México, Veracruz. Eran viajes largos por carreteras todavía en desarrollo y necesitaba un auto que no lo dejara varado en medio de la nada. Sus contratos. El contrato que Javier firmó con CBS Columbia, México, el 15 de enero de 1956, fue su único acuerdo profesional importante con una disquera. No tenía contratos paralelos. No había negociado cláusulas especiales de regalías ni porcentajes sobre las ganancias extraordinarias que generaba. Era un contrato estándar de la época. La disquera pagaba por las grabaciones, cedía al artista un porcentaje reducido de las ventas y se reservaba el control de los derechos.
Javier lo firmó porque necesitaba trabajar, porque venía de ganarse la vida cantando por propinas en Garibaldi. No contaba con asesores legales ni representantes que negociaran mejores condiciones. Simplemente firmó lo que le pusieron enfrente. Ese fue su primer gran error. Cuando Sombras pulverizó todos los récords en 1965, cuando sus discos vendían millones de copias, la mayor parte de las ganancias engrosaban las arcas de la disquera. Javier recibía sus regalías. Sí, pero representaban una fracción mínima de lo que realmente producía. Javier puso todos los huevos en una sola canasta. Su voz no diversificó hacia negocios paralelos, no abrió restaurantes ni bares como otros artistas, no adquirió edificios de renta, no invirtió en acciones ni en terrenos. La totalidad de sus ingresos dependía de que siguiera cantando, grabando y filmando. Esa falta de diversificación lo dejaba completamente expuesto. Si se enfermaba y no podía trabajar, los ingresos se cortaban de golpe. No disponía de un colchón financiero que lo protegiera. Y cuando finalmente cayó gravemente enfermo en 1966, esa vulnerabilidad se volvió dolorosamente evidente. Sus gastos en el Hospital Santa Elena fueron elevados. La cirugía de vesícula, los días de internamiento, los medicamentos, todo eso tenía un costo y Javier no contaba con ahorros suficientes para afrontarlo sin angustia. Los lujos y el estilo de vida. Javier era impecable en su manera de vestir. Lucía trajes confeccionados a medida por buenos sastres, sacos elegantes, camisas finas y corbatas de seda. En su etapa final, cuando ya percibía ingresos muy altos, calzaba zapatos italianos de precio considerable. Un traje a medida en los años 60 costaba entre 500 y 1,000 pesos, equivalentes a entre 5,000 y 10,000 pesos actuales. Javier poseía decenas de esas prendas. Para cada presentación se vestía de manera irreprochable. Era parte esencial de su imagen como estrella. Su guardarropa representaba uno de sus mayores desembolsos personales. Renovaba su vestuario de manera continua, siempre buscando proyectar una imagen impecable, siempre mostrando éxito. La ropa tenía para él un significado profundo. Simbolizaba el contraste absoluto con la pobreza de su infancia cuando no tenía ni para los zapatos. También lucía relojes de calidad, probablemente Rolex u Omega, como era habitual entre las estrellas de su época. Un buen reloj representaba varios miles de pesos, pero para Javier era una inversión en su imagen pública. El público esperaba ver a sus ídolos impecablemente ataviados y con accesorios de primera. Javier era asiduo de Garibaldi, el epicentro de la música de mariachi en la capital. Aunque ya era famoso, aunque ya no necesitaba cantar por propinas, seguía frecuentando los lugares donde había comenzado su andadura. Disfrutaba la compañía de músicos y cantantes, de la gente del ambiente. Cenaba en restaurantes como el Tenampa, donde años antes había actuado a cambio de propinas. Ahora llegaba como el artista consagrado, pero trataba con el mismo respeto de siempre a los meseros y a los mariachis. Una cena en un buen restaurante en los años 60 costaba entre 50 y 100 pesos por comensal, pero cuando Javier salía, solía pagar la cuenta de todos los presentes. Una velada podía costarle fácilmente 1,000 pesos o más. También frecuentaba centros nocturnos donde se presentaban otros artistas. Le agradaba ver espectáculos, disfrutar de la música en vivo y compartir con amigos. Era un hombre sociable que gozaba de la compañía ajena. Como estrella internacional, si Javier viajaba de manera incesante México a Los Ángeles, México a Nueva York, México a Puerto Rico, México a Sudamérica. Eran vuelos en primera clase con alojamiento en hoteles de categoría. Un boleto de avión en primera clase de México a Los Ángeles en los años 60 costaba alrededor de 50 pesos, equivalentes a unos 15,500 pesos mexicanos entonces, lo que en valores actuales representaría más de 40,000 pesos por trayecto. Se hospedaba en hoteles de primera, donde las habitaciones costaban entre 20 y 50 por noche. En estadías de varios días o semanas durante las giras, esos gastos se multiplicaban rápidamente, pero eran desembolsos inherentes a su profesión, no caprichos superfluos. Eran parte inevitable del trabajo de ser una estrella internacional. Y Javier los asumía con satisfacción porque representaban su éxito y su distancia definitiva de aquella vecindad de La Guerrero. Uno de los episodios más trascendentes de la carrera internacional de Javier fue cuando el mismísimo Frank Sinatra se ofreció a apadrinarlo en Estados Unidos. Corría el año 1960 y Columbia Records en Nueva York había decidido grabar a Javier para el mercado internacional. Contar con el respaldo de Sinatra equivalía entonces a recibir la bendición de Dios en la industria musical mundial. Sinatra,
que tenía un ojo infalible para el talento, admiraba profundamente la voz y el estilo inigualable de Javier. En más de una ocasión expresó públicamente su respeto por la manera en que Javier interpretaba las canciones románticas, por esa capacidad única de transmitir emoción pura en cada nota. Para Sinatra, un Javier no era simplemente otro cantante latino, sino un artista genuino, un intérprete que comprendía el alma de la música romántica al mismo nivel que los grandes de cualquier latitud. Esta relación le abrió a Javier puertas importantes en el mercado estadounidense, le otorgó credibilidad internacional y le permitió codearse con las figuras más importantes de la música mundial. El niño de la colonia Guerrero, que había cantado por propinas, ahora era reconocido por el mismísimo Sermon of the Board, por Frank Sinatra. Era un logro que pocos artistas mexicanos habían conseguido jamás. Uno de los rasgos más conocidos de Javier era su generosidad sin límites. Repartía dinero de manera constante. Si veía a un músico joven con talento en Garibaldi, le daba dinero para que pudiera seguir estudiando. Si un mariachi necesitaba reparar su guitarra, Javier pagaba. Esa generosidad, por admirable que fuera, contribuía decisivamente a que nunca acumulara riqueza. Era incapaz de guardar lo que ganaba. Si tenía dinero en el bolsillo, lo compartía. Era su forma de ser, una personalidad generosa moldeada en la escuela de la pobreza. Sus amigos y familiares narraban cómo Javier llegaba a casa después de una presentación en la que había cobrado 10,000 pesos y al día siguiente no le quedaba ni 1,000 porque lo había regalado todo en el camino. Sus mejores canciones y premios. Ahora que conocemos cómo vivió Javier Solís, es el momento de repasar las canciones que lo elevaron a la categoría de leyenda. Porque al final lo que verdaderamente importa de un cantante no es cuánto dinero acumuló ni qué automóviles condujo, y sino lo que dejó grabado en la memoria del pueblo. Llorarás, llorarás, grabada en 1959. Fue el momento definitivo en la trayectoria de Javier Solís. Después de 1000 ensayos con Rafael Carrión, después de encontrar su propia voz y dejar imitar a Pedro Infante, esta canción demostró que Javier era único e irrepetible. La manera en que extendía las vocales, la potencia de su voz, el sentimiento que volcaba en cada palabra eran algo que nadie más podía reproducir. Esta canción lo catapultó a la fama y le dio proyección internacional. Si hay una canción que define a Javier Solís en una sola pieza, esa es Sombras. Grabada el 8 de febrero de 1965, apenas 14 meses antes de su muerte, pulverizó todos los récords de ventas de CBS Columbia y se convirtió en su himno definitivo. Las mejores interpretaciones de Javier nacían de los temas atravesados por la tristeza. Sabía sentirla mejor que nadie porque había sido un niño a que su madre entregó a otros. Un niño que vio morir sus sueños más elementales, aplastados por el hambre. Conocía la tristeza verdadera, no la tristeza de telenovela, y eso se escuchaba en su voz. Cuando Javier cantaba Sombras, el público lloraba. No era actuación, era verdad. Era un hombre que sabía lo que era vivir en la oscuridad y que encontró en la música su única fuente de luz. Fantasía Española y Trópico de 1962 y 1963, respectivamente. Son dos álbumes que incluyen canciones del compositor Agustín Lara. Javier se convirtió en uno de sus mejores intérpretes junto a Pedro Vargas y Toña la Negra. Granada solamente una vez. María Bonita, Noche de Ronda. Todas esas composiciones de Lara cobraron una nueva dimensión con la voz de Javier. Les imprimió un tratamiento más dramático y profundo. El propio Lara reconoció que Javier comprendía sus canciones de una manera excepcional. El catálogo de éxitos de Javier Solís es verdaderamente inagotable. En solo 10 años grabó 379 canciones a un ritmo que pocos artistas han igualado. Un álbum completo cada mes durante toda una década. Cada una de esas canciones tiene su historia, su sentimiento, su pedazo del alma de Javier. No cantaba por cantar, cantaba porque era la única manera que conocía de expresar todo lo que llevaba dentro. Con las interpretaciones de Javier Solís, se inició una nueva era para la música de mariachi. Dejó atrás los sones y la temática campirana para incorporar la lírica urbana y las versiones de canciones latinoamericanas. El bolero ranchero que Javier creó combinaba lo mejor de dos mundos: la melancolía del bolero cubano con la fuerza del mariachi mexicano. Era música urbana con raíces tradicionales, moderna, pero respetuosa del pasado. Este género insufló aire fresco a la música ranchera y capturó la atención de millones de personas. El México de los años 60 se urbanizaba aceleradamente y Javier supo captar ese cambio con precisión. Javier recibió múltiples discos de platino en reconocimiento a las ventas millonarias de sus grabaciones.
El primero llegó el 5 de septiembre de 1957 por las cifras de su primer sencillo. La medalla que CBS Columbia le entregó en 1965 por los récords de ventas de Sombras fue uno de sus momentos de mayor orgullo personal. Era la confirmación de que había escalado hasta la cima, o de que era el rey indiscutible del bolero ranchero. Pero más allá de los reconocimientos formales, Javier recibió el galardón más valioso, el amor del pueblo. Llenaba teatros en todo el continente. Sus discos se vendían por millones. Su música sonaba en todas las rocolas de México y Latinoamérica. La gente lo amaba porque era uno de los suyos, porque cantaba lo que todos sentían, porque su voz expresaba el dolor, la alegría, el amor, el desamor y la nostalgia de millones de personas que se reconocían en sus canciones. Javier también protagonizó más de 30 películas entre 1960 y 1966. La industria cinematográfica mexicana, tras la muerte de Pedro Infante y el ocaso de la época de oro, buscó en Javier a alguien capaz de llenar las taquillas. Eran filmes donde cantaba 4 o 5 canciones y el público salía satisfecho. Entre sus películas figuran El Norteño, 1960, Los Bárbaros del Norte, 1961, Los Forajos, 1961, México de mi corazón, 1962, Campeón del Barrio, 1963, Los que nunca amaron, 1963 y Juan Pistolas, 1966. Su última película terminada poco antes de su muerte. La verdadera riqueza de Javier Solís no residía en las propiedades que jamás adquirió, ni en los ahorros que nunca acumuló, ni en las inversiones que nunca realizó. Estaba en su voz incomparable, en las 379 canciones que grabó, en los millones de corazones que tocó, en el género musical que creó y en haber demostrado que es posible salir de la pobreza con talento y trabajo. Cuando escuchas Sombras o Llorarás, llorarás. No estás oyendo simplemente una canción. Estás escuchando la voz de un hombre que conoció el hambre, que sintió en carne propia el abandono, al que peleó contra la miseria cada día de su infancia. Un hombre que halló en la música su única salvación y que nos legó su voz como un tesoro sin precio. Javier Solís nunca olvidó sus orígenes humildes. Gastaba lo que ganaba en ayudar a los demás, en sostener a sus múltiples familias, en ser generoso con quien lo necesitara. No acumuló propiedades ni fortunas, pero se acumuló amor. El amor de millones de personas que todavía hoy, décadas después de su muerte, lo recuerdan con profundo cariño y siguen cantando sus canciones. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Javier Solís, tanto como yo disfruté preparándolo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su vida, su carrera o su legado, compártela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y difundirlas con todos. Cuéntanos también cuál es tu canción favorita de Javier Solís o qué momento de su historia te pareció más conmovedor. Y si te gustan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes estrellas de la época de oro de la música mexicana. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.